El Espíritu Santo. Ese es el tema que hoy vamos a compartirte. Deseamos que lo puedas comprender. Pido a Dios y he pedido a Dios antes de compartirlo, el que abra tu entendimiento para que podamos comprender la importancia de asegurarnos de que el Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas. Para iniciar, te quiero comentar, sin el afán de juzgar, sin el afán de condenar, no es esa mi función, únicamente explicarte el Evangelio y en ocasiones sí el comparar algunas enseñanzas para que tú reflexiones, tú medites, y si tú verdaderamente quieres tener una buena relación con Dios, pues que sea Dios quien te haga entender, quien te revele su verdad. Muchas personas o en algunas denominaciones enseñan, ya lo hemos compartido en otro tema, que los niños también pueden ser bautizados. Hemos enseñado en base a la palabra que no debe de ser así, porque cuando uno se bautiza es una identificación plena con nuestro Señor Jesucristo y procedemos a un arrepentimiento, cosa que un infante no puede hacer. Otras personas enseñan que únicamente la persona tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús. Vamos a desarrollar estos dos puntos y vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia, porque la misma Biblia, la misma palabra nos da la respuesta a las dudas que podamos tener. Y dice allá en el libro de Mateo, te voy a invitar a que vayamos para allá. Mateo 26, 18 al 20, nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Señor Jesucristo quien dice estas palabras. Dice así: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, tanto en el cielo allá arriba como aquí en la tierra, aquí abajo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el mandato? Ir y hacer discípulos en todas las naciones, y después dice la manera en que tienen que ser bautizados, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué lo dice así? Porque anteriormente la Biblia nos enseña, vamos a relacionarlo con lo que dice la Escritura en el libro de Efesios. Vámonos para allá, Efesios 2:12, y ahí tenemos la respuesta. ¿Por qué tenemos que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué? Dice la Escritura, capítulo 2 del libro de Efesios, versículo 12: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es por eso que ahora que tú has aceptado a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, ahora verdaderamente eres hijo de Dios. Por eso, esa es la razón de peso. Por eso tenemos que ser bautizados en el nombre del Padre. Esa es la razón, porque anteriormente no éramos hijos de Dios, como dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora Dios es nuestro Padre. Por eso nos debemos de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo. Vamos a unir el tema pasado, porque ahora Cristo es nuestro Señor. Por eso es en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo.
¿Por qué en el nombre del Espíritu Santo? Vamos a la misma escritura, dejemos que la escritura nos dé la respuesta. Dice la escritura allá en Juan 14, 26, dice la escritura así, mira. Aleluya. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora el 16:13, de ahí del mismo Juan. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso la importancia de ser bautizado, de no alterar la fórmula, la manera en que nuestro Señor Jesucristo dijo que las personas tenían que ser bautizados, aquellos que hubiesen creído verdaderamente en el Evangelio, porque antes estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Cristo no era nuestro Señor, el Espíritu Santo no moraba en nosotros, pero ahora que hemos aceptado a Cristo, ahora Dios es nuestro Padre y el Espíritu Santo es el que nos guiará a toda la verdad, y el Espíritu Santo es el que nos santificará. Y el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, la garantía de que ya tenemos vida eterna. Para eso nos lo dio Dios, para tener la seguridad de que ahora tenemos vida eterna. Como lo dice Efesios 1:13, vamos a ver ahí quién puede recibir el Espíritu Santo. Te voy a invitar a que me acompañes al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13 y 14. ¿Quién puede recibir el Espíritu? ¿En qué momento se recibe el Espíritu? Dice la Escritura en el 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Escucha bien lo que dice. ¿Cuándo recibimos el Espíritu? Al haber oído de la palabra de verdad. ¿Cuál palabra de verdad? Lo dice enseguida. El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, cuando una persona cree en el evangelio, y ya te he explicado, evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas, esas buenas noticias que yo doy y que todo evangelista comparte, es que ya hay salvación para cualquier persona que quiera su salvación. Ya hay perdón de pecados para todo aquel que lo quiera. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo, en ese momento somos sellados con el Espíritu. Al decir que somos sellados, está diciendo somos propiedad de Dios. Porque ahora el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Por eso el tema, el Espíritu Santo. Pero también aclarar la fórmula en que una persona debe de ser bautizado. Algunos enseñan, porque lo dice el libro de los Hechos, cuando los discípulos bautizaban, decían, bautícenlos en el nombre de Jesús. Si es cierto que lo decía así, o que lo dice así la Escritura. Pero lo que no dice en esos pasajes es las palabras que los discípulos, los que bautizaban, no dice las palabras que empleaban. Nada más les dice, bautícenlos en el nombre de Jesús. ¿Por qué lo dice así? Tenemos que entender el contexto histórico-cultural. Los judíos en un principio no aceptaban a Cristo, pero los que lo aceptaron ahora se sometían al señorío de Cristo. Ahora era el Señor de ellos también. Por eso los apóstoles nada más les decían, bautícenlos en el nombre de Jesús. Pero hago la observación, no está diciendo la fórmula que empleaban, las palabras que decían. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo bautizo a una persona, se llame, no sé, Pedro o Juan o Martín o X, no siempre digo las mismas palabras, pero lo que siempre repito al final
es por lo regular, digo así, vamos a decir que se llamaba Martín. Martín, después de que él ha hecho su confesión de fe pública ante la congregación, Martín, por tu confesión pública de fe, porque has creído en nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, ahora por la autoridad que me da la palabra, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en otras ocasiones puedo decir otras palabras al iniciar. Es que no es algo mecánico, algo que ya tengo estudiado. O sea, es algo que va a brotar en ese momento. Pero la fórmula, esa nunca se cambia. Y eso fue lo que pasó con los discípulos y que hoy tristemente muchas personas dicen que ya nada más se tiene que bautizar el creyente en el nombre de Jesús. Pero no es así. La fórmula ahí está. Por eso nosotros somos cristianos y un cristiano se somete a lo que dijo el maestro. Y ahí está claramente en Mateo 28, 19 al 20. Aparte, ¿por qué no compartimos el punto de vista, pero no juzgamos? A nadie estoy juzgando, ni a los que bautizan nada más en el nombre de Jesús, ni a los que bautizan niños. No se trata de eso, no es mi tarea. Para eso yo no utilizo las redes sociales para eso, sino únicamente para explicar el evangelio. Algunos enseñan que un infante se debe de bautizar. Aquí dice claramente en el pasaje que acabamos de leer en Efesios: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, por lógica, un infante que no sabe hablar, por lógica, ese infante no puede ejercer fe. Y es por eso que, con todo respeto, para nosotros ese bautizo no es válido, porque la persona tiene que ejercer fe. Ahora, alguno podría argumentar, es lo que me argumentan algunas personas allá afuera, y me dicen: pero sus papás sí creyeron. Ah, bueno, sí, tú me puedes decir eso, pero la Biblia nos da la respuesta para cualquier duda. Y en el mismo libro de Juan, versículo 1:13, dice ahí: los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ni de sangre, porque no es hereditario, ni de voluntad de varón, porque no es por mis propios esfuerzos que me voy a hacer hijo de Dios, ni de voluntad de varón. Esto es, ningún sacerdote, ningún pastor, ningún líder me puede dar ese nacimiento espiritual. Eso es entre Dios y el creyente y Dios. Por eso esos argumentos se desvanecen y hacemos caso únicamente a lo que dice la Escritura. Asegúrate de que tengas el Espíritu Santo, porque dice Romanos 8:9 en la parte B, del medio hacia abajo: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Cristo, no es de Él. Por eso la importancia, por eso el tema de hoy, que tú te asegures que tienes el Espíritu Santo y déjate guiar por el Espíritu. No te dejes guiar por tus deseos naturales, carnales, sino déjate guiar verdaderamente por el Espíritu Santo. Deseo que el tema haya sido entendible, haya sido edificante. Si tienes alguna duda, con toda confianza puedes dejar tu comentario en la cajita. Y si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas. Bendiciones para todos. Un abrazo.